Estamos hablando de la contaminación medioambiental, atmosférica, que se da en las principales ciudades de nuestro país. Hoy tenemos en el programa una organización de la sociedad civil, Vita, que ha venido trabajando en los últimos 3 años en cómo contribuir a tener un mejor medio ambiente, en cómo generar un esquema de reforestación en nuestro país que tenga como objetivo muy claro que todos vivamos en un ambiente mucho más sano. Y nos acompaña su presidente, Jesús Cuanalo. Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Jesús, para iniciar nuestra conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Pues un buen ciudadano es empezar por uno mismo, dejar de ver en los demás la responsabilidad de nuestros actos. Cada que alguien habla de que hay que hacer algo por la naturaleza, por la sociedad, siempre pensamos en el vecino. Creo que buen ciudadano es sí pensar en los demás, pero cómo podemos hacer algo mejor por los demás y empezar por uno mismo. ¿Cómo podemos imaginarnos este modelo de gestión medioambiental? Pues creo que empezando por la organización. Muchas de estas ciudades fueron creciendo sin una perfecta planeación, digamos, ¿no? U óptima. Entonces se fueron haciendo de industrias, se fueron haciendo de una mancha urbana cada vez mayor. Acertadamente comenzaste el programa mencionando que nos estamos concentrando en las urbes. Y la tendencia es esa, ¿no? La gente va a ir abandonando el campo, se va a ir concentrando más en las ciudades. Entonces, sin una adecuada planeación que incluya la parte ambiental, va a estar ocurriendo esto cada vez en más ciudades. Un ejemplo muy simple. Se están haciendo centros comerciales en el país, como que la señal de que una ciudad se está modernizando, tú ves una nueva plaza muy bonita. ¿Y qué ocurre? Esta plaza viene acompañada de una plancha impresionante de concreto, que es además una isla de calor, que no permite que se filtre el agua al subsuelo, como son los estacionamientos, y no vemos que los alcaldes o las autoridades locales o ambientales o federales digan, oye, pues está bien, tú vas a hacer un centro comercial, es necesario, pero estás obligado a que la mitad sea área verde. Por citar un ejemplo, ¿no? Claro. Y apreciamos hoy en día el desarrollo de la ciudad, de las obras de los gobernantes en la infraestructura que hacen. Avenidas, calles, puentes, ¿no? Es como que lo que va marcando el éxito. Todas estas obras deben de ir acompañado de actividades mucho más enfocadas realmente a la parte ambiental. En México estamos hablando de en las últimas semanas, en la Ciudad de México en específico, de una crisis medioambiental. La pregunta es, ¿la estamos tratando como una crisis o la estamos viendo como parte de un fenómeno en donde no estamos llevando a cabo decisiones y acciones extraordinarias para enfrentarla? Creo que no la estamos viendo como una crisis, la estamos viendo como una contingencia, ¿no? O sea, algo que va a pasar. Como algo pasajero, temporal. ¿no? Y ¿sabes a qué le estamos apostando? Hay que decirlo con todas sus palabras, a que venga la época de lluvia y de viento. A eso le estamos... Entonces, creo que las medidas que se están anunciando no dejan de ser parciales justamente en una visión de contingencia. Creo que si reconocemos que estamos en una crisis ambiental, podemos actuar de fondo y no solamente exigirle a las autoridades que hagan más, no estoy diciendo que no estén haciendo, pero creo que si nos sumamos todos, no solamente vamos a generar más ideas a las autoridades, creo que los ciudadanos vamos a tener que tomar conciencia y también actuar nosotros. Te decía hace rato, empezar por nuestra casa, ¿no? Tú no le puedes exigir al ciudadano que deje de usar el vehículo si no tienes el sistema colectivo de transporte óptimo. Tenemos cosas muy difíciles de erradicar porque hay grupos fuertes detrás de estos como lo son los transportistas, pero como a estas alturas sigue existiendo microbuses, combis, que aparte de ser vehículos inadecuados, inapropiados, peligrosos, no solamente contaminan y se brincan las normas ambientales. Eliminar, te decía, topes, fomentar de una manera mucho más estricta el uso de vehículos alternativos como la bicicleta. Se habla de que ahora se va a verificar y a ponerle también una etiqueta a las motocicletas para que no circulen, y la idea debería ser al revés, fomentar vehículos distintos a los automóviles que son más ágiles, que contaminan menos, ¿no? Creo que tenemos que atender con mayor seriedad y con programas ad hoc la cuestión de nuestros bosques, por ejemplo, y de nuestros parques urbanos, y crear programas de conciencia social. ¿Cómo tenemos que imaginarnos de manera distinta el transporte público? Aquí en México ya tenemos el Metrobús, ¿no? Que ha sido una muy buena alternativa.
Pero insisto, se tiene que erradicar ya el sistema informal. O sea, no puedes tú estar hablando de decisiones de primer mundo cuando ves pasar un microbús con gente colgada de la puerta, ¿no? Se tiene que hacer rutas de transporte con un servicio profesional, con personal capacitado, con transporte adecuado, y hay muchas alternativas que además no utilizan combustible fósil, ¿no? Por ejemplo, los tranvías, por citar un ejemplo. Que se canalice la inversión no nada más a vías de comunicación como las calles, las avenidas, sino los segundos pisos, por ejemplo. Los segundos pisos, sino que se invierta más en transporte urbano en la Ciudad de México y en el Estado de México y los municipios conurbados. La otra es que estás hablando de una contingencia, de una crisis. ¿Por qué no abrir las vías de cuota cuando está declarada una contingencia? Decir, bueno, pues ahora vamos a circular todos, vamos a buscar una salida donde todos podamos circular más libremente. Creo que el transporte público debería de ser la primera opción para que tú le des alternativas para dejar el vehículo en casa al ciudadano, ¿no? Si estuviera en tus zapatos y tú fueras parte de esa comisión metropolitana, ¿qué recomendaciones harías? Pensando en todo lo que se podría recomendar, erradicar la corrupción de los verificentros. Se tomó desde mi punto de vista una muy mala decisión al permitir que cualquiera que tenga el holograma tenga derecho a circular. Creo que la iniciativa no es mala, pero como todo buscamos soluciones populares sin ver lo que hay de fondo, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que los verificentros, pues la gente va y paga lo que ya hasta se le llama brinco, y todo el mundo puede obtener una calcomanía doble cero, esté como esté las condiciones de su vehículo, ¿no? Creo que se tiene que volver a una manera estricta a que los que más contaminan no circulen. Mucha gente dice, oye, pues esto le pega a los que menos tienen. Sí es cierto, y por eso se les tiene que ofrecer un mejor medio de transporte colectivo. La otra es que vivimos cosas de verdad muy de tercer mundo en la ciudad, obra pública. Tú vas circulando y te das cuenta que se establece obra pública sin la mejor logística, sin un abanderamiento, que no trabajan de noche, que trabajan en horas pico, que no hay ningún policía ahí, y que además si a un obrero se le ocurre en este momento atravesar una máquina, te para todo el tránsito de una vía de comunicación, con todo lo que eso implica, ¿no? Un tema al que todo el mundo le da vuelta, que son las manifestaciones públicas, porque todos tenemos derecho a manifestarnos, pero también todos tenemos derecho, según la Constitución, a circular libremente. Entonces, nadie regula las manifestaciones públicas porque a todo el mundo le pueden servir, pero que se evite, al menos en esta ciudad, el bloqueo de vías de comunicación, o al menos en ciertos horarios, o al menos en ciertos días, ¿no? Que se atrevan nuestros políticos a legislar en la materia. Hay que invertirle mucho más a los bosques y parques urbanos de la ciudad, pero también hay que ser conscientes de lo que rodea a la Ciudad de México. Tenemos una cantidad interesante de tiraderos a cielo abierto de basura, que también generan gases, que generan contaminación, que tiro por viaje se están quemando, lanzando una gran cantidad de toxinas al aire. Yo no entiendo por qué al día de hoy no hemos invertido en programas para reciclar la basura. Creo que la gente está ya a un nivel de conciencia que le entrarían a estos programas, pero pues ¿de qué te sirve reciclar si al pasar el camión de basura va a revolver esto? Y creo que también se puede buscar por ahí, decir, bueno, la industria que quiera irse a otra parte o que quiera cambiar sus mecanismos de emisiones de sus desechos, ya sean al aire o de manera sólida o líquida, pues van a tener estos incentivos fiscales y estos beneficios. Creo que sí le debemos exigir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, que en todo el país, no nada más aquí en la zona metropolitana, se haga esto que tú mencionas, ¿no? Que toda la política vaya acompañada de acciones reales y contundentes, y a lo mejor hasta exageradas, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, oye, yo estoy cumpliendo pues con tener 10% de áreas verdes en mi estacionamiento, y pues tú ves unos arbolitos raquíticos. Si no me importa, aquí, si tú quieres estar en mi ciudad, 50% va a ser área verde. Si le quieres invertir aquí, si no, pues vete a invertir a otro país o a otro lado, ¿no?
tenemos que darle prioridad. Zonas de alto valor productivo, por ejemplo, se están convirtiendo en fraccionamientos, o zonas de alto valor ambiental. Hay que etiquetar esas zonas y no permitir que se establezcan desarrollos urbanos ahí. Pero a los dueños de esos terrenos les tenemos que dar alternativas para que puedan competir con el costo de la mancha urbana. Pues muchas gracias por tus comentarios. Gracias.